Bien, aquí estamos nuevamente con este espacio al que amorosa y pedagógicamente le llamamos el colibrí, un espacio que intenta, al menos, fomentar el hábito lector, ese hábito lector que nos ayuda a fortalecer la capacidad de análisis, a enriquecer el vocabulario, a dar lugar a la empatía, a habilitar las emociones, a polinizar historias, colorear la imaginación, pero sobre todas las cosas nos ayuda y nos permite construir sentidos, tan importante. Hoy vamos a charlar con Natalia Porta López, periodista, promotora de la lectura, la actual coordinadora de nuestro Plan Nacional de Lectura. Natalia, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos, Natalia, la verdad que es un placer para nosotros desde este espacio poder charlar con vos, poder conversar sobre esto que tanto amamos, ¿no? Y que tan bien nos hace el intento de fomentar el hábito lector. La canción por ahí que le da lugar a al nombre y la idea de este espacio de colibrí, por ahí dice, ¿no? Que la gente que leía poco a poco comprendía. Me parece que de eso se trata. Vamos a charlar un poco con vos. Antes que nada, me gustaría preguntarte cuáles fueron tus primeros libros, cómo llegó la lectura a vos, si llega de la mano de la familia, de algún tío, de la madre, de la escuela, del jardín, cómo fueron esos primeros contactos. Bueno, yo tuve la suerte de tener una mamá que leía y que nos leía. Nosotros somos 3 hermanos y teníamos un cuarto para los 3 y siempre había un momento para leer, para la lectura. Mi mamá recuerda mucho, como mucha repetición de cuentos, de pedidos de cuentos a repetición, y ella lo que hizo fue una cosa que se está perdiendo un poco, y es armar la biblioteca en el cuarto, la biblioteca en el cuarto de los niños y las niñas. Y, y bueno, hoy a mí me cuesta entrar a hogares y ver en el cuarto que en el cuarto de los niños no hay biblioteca. Me parece rarísimo. Y esa es una de las cosas que tenemos que recuperar, pienso siempre, ¿no? Qué linda esa Desde idea. Digo, qué buena idea lo de los libros en el cuarto, los libros a las manos, ¿no? De los eso, a la niños para mano. que los Por to- manipulen, que los rayen, que los pinten y que los lean. Exacto, y que, no sé, a toda hora del día haya con naturalidad todo eso en la casa. Y es como en este momento eso que parecía natural en los hogares del país, hoy se volvió un lujo. Hoy se volvió un lujo. Y no solamente un lujo para la gente que además sufre otras necesidades. También es una carencia en los hogares que tienen las necesidades satisfechas. Yo encuentro mucho hogar de clase media, que no tiene su bibliotequita, que no están los libros a la vista. Es como que se perdió esa familiaridad con el material impreso. Y es interesante tenerlo a la mano. Así que, bueno, desde el plan de lectura estamos trabajando para que eso suceda. En este momento estamos mandando a las escuelas muchísimo material. Pero bueno, te decía que mi madre sí nos leía eh, un librero, Don Domina, desde que era muy chiquita me permitía sacar, teníamos como la cuenta del almacén, yo tenía la cuenta en la librería. Era también, o sea,
son todos méritos de la familia, ¿no? Presentarte a tu librero, presentarte a tu bibliotecario, a tu bibliotecaria. Son cosas que se pueden hacer. Y bueno, las bibliotecas son muy gratis todavía en este país, por suerte, y no están lejos de, salvo en el impenetrable o lugares así muy, muy complicados, en general una biblioteca popular está cerca, ¿no? Entonces es un lugar donde ir de paseo. Claro. Natalia, ¿y tu paso por la escuela te ayudó también con la lectura o te aburrías en la escuela primaria, por ejemplo? Y en la primaria, yo siempre fui frecuentadora de la biblioteca de la escuela. Yo creo que las bibliotecas son el corazón de las escuelas, ¿no? Y eh, con el tema de las reformas sucesivas, la necesidad de nuevas aulas, eh, muchas bibliotecas salieron del edificio de la escuela. Creo que es muy importante que las bibliotecas estén cerca, que estén a mano, que en el recreo se pueda ir. Yo era una niña que iba mucho en el recreo a la biblioteca, porque era un lugar más tranquilo y porque, bueno, porque ahí estaban las cosas que me gustaban. Y tuve la suerte de tener bibliotecarios y bibliotecarias que quiero todavía mucho y que me permitían revisar. También es importante el estante abierto, que se pueda, que no haya un mostrador altísimo y alguien que pregunte documentos, qué libro querés, sino que te permite ir a ver qué hay, a descubrir. Y eso es algo interesante también. Así que en las primarias eso, en la secundaria me pasó que yo tenía siempre un libro debajo del banco. Estaba siempre leyendo otra cosa mientras estaba en la clase de biología, de lo que sea, y tenía la suerte de poder escuchar. A mí me preguntaban porta, me decían qué dije, y yo podía repetir lo que habían dicho, a pesar de que era como multitasking. Entonces, tenía docentes de otras materias que se bancaban eso, que me lo daban. Así que bueno, eso. Eh, pero la verdad es que recuerdo, y eso también es importante, esas lecturas hechas por propia elección, de una manera muy autónoma de ir a buscar y elegir, con mucha más, digamos que esas epifanías se me producían más con esas cosas que con las que te proponía la escuela, ¿no? Porque bueno, hay una tarea ahí de enseñar la lengua, de enseñar lo teórico, de la literatura, que vuelve un poquito arduo que el leer el texto ¿no? Entonces siempre lo que procuramos con el plan es proponer que haya momentos para todo en la escuela, que haya momentos para leer por leer y que haya ese otro momento de aprendizaje de, qué sé yo, no sé, que es una metonimia, ¿no? Pero no que los textos, que no, por lo menos que no todos los textos sean para subrayar ideas principales, que no todos los textos sean para hacer una casa de sustantivos y adjetivos. Alguien decía que aquellos docentes que están todo el tiempo haciendo extraer ideas principales, subrayando, alguien decía que los iba a esperar a la salida del teatro, del cine, y iba a hacer escribir qué ideas principales sacaron de la obra, ¿no? O del cine. Sí, o otros ejercicios que se van poniendo de moda, ¿no? Se pone de moda, por ejemplo, cambiarle el final, ¿no? Y entonces, sí, alguien decía que era, mira si no te dejan salir del cine sin pensar un final alternativo, ¿no? Y bueno, no sé, esas son funciones también de la escuela. El asunto es que haya tiempo para lo otro también. Claro. Y parece como que no, parece que eso es lo que se puede dejar de lado, y al contrario,
Eso es lo que le da sentido a la otra actividad. Entonces es muy importante que, que esto, que esto suceda, que haya momentos de lectura porque sí, cada día. Y para eso lo que hicimos fue una colección hermosa que está llegando en este momento a todas las escuelas primarias, se llama Leer por Leer, y tiene muchísimos textos de los cuales gestionamos los derechos, se editaron, quedaron muy hermosos, y tienen realmente muchas opciones ahí las docentes y los docentes para elegir algo lindo cada día para ir leyendo en voz alta, poner el cuerpo, la voz. Esa función que cumplió mi madre realmente en mi caso, y que a veces, bueno, si alguien no tiene en su casa quien haga eso, la ocasión para eso la tiene que dar la escuela. Y bueno, para que esa tarea sea fácil para los docentes y las docentes, estamos mandando estas colecciones. En alguna nota por ahí te escuché que decías que la experiencia de lectora nos tiene que pasar por el cuerpo. Y la verdad que me parece algo maravilloso. Y pensaba cuando escuchaba que decías eso tan lindo, de qué manera bajar esta cuestión a los institutos de formación docente donde están aquellos docentes que tienen que venir con otra impronta, ¿no? Para poder colaborar en esto del hábito lector. Bueno, una de las cosas que estamos proponiendo, y es una tarea de ir sembrando instituto por instituto, es constituir en cada institución un grupo de lectura lo más abierto posible, en el sentido de que no sea solamente para estudiantes, no sea solamente entre docentes, no sea, sino que puede incluir incluso al personal no docente o al pariente del estudiante que quiso engancharse, en el que se compartan lecturas con ese espíritu, ¿no? Que se recupere la posibilidad de recuperarse a sí mismos como lectores. Y también estamos proponiendo justamente que si hay futuros docentes que hagan sus prácticas de lectura en voz alta. En este sentido si nosotros estamos convencidos y convencidas de que un docente o una docente tiene como una de sus funciones principales el compartir lecturas diariamente, tiene que ser parte de las prácticas, tiene que ser reconocido como práctica pedagógica y práctica profesionalizante el hecho de ir y compartir lecturas con un grupo. Y entonces, bueno, entonces son esos dos movimientos, ¿no? Recuperarse a sí mismos como lectores, a sí mismas. No estamos hablando solamente de los que van a estudiar para ser docentes de letras, sino incluso el profesor de gimnasia, quien estudia para ser docente de matemáticas, de geografía, porque todo profesor, toda profesora es profesor de lengua, todo maestro enseña en el doble sentido del verbo enseñar, muestra también qué pasa con el lenguaje, ¿no? Enseña a jugar con el lenguaje. Y, y eso es parte de la tarea docente y tiene que ser reconocida, esa es lo que la pelea, ¿no? Que se reconozca como práctica pedagógica en sí misma la lectura en voz alta. Porque sí, lo que pasa es que tanto en las instituciones como los propios chicos dicen, hoy no hicimos nada, hoy solamente leímos, ¿no? Y, y la lectura es una actividad, es algo, es una acción. Lo que sucede, como decimos, en el cuerpo, lo que sucede no se ve, no se puede tomar en un video, no se puede sacar en una fotografía, o suponemos que no, parece una escena como de quietud, y sin embargo es de mucha acción, de mucha acción. Ya incluso hay estudios que indican que lo que nos
lo que leemos y realmente sentimos, es como si lo estuviéramos viviendo en nuestras cabezas, ¿no? Así que incluso se podría rebatir esto de que es algo tan quedarse quieto, en el sentido de que no es captable desde el punto de vista visual, porque todos nos damos cuenta cuando vemos una foto de gente leyendo si esa situación es genuina o no. No es una situación que se puede fingir. Es muy difícil fingir una escena de lectura, sobre todo en escena colectiva. Siempre hay algo que se sale de foco, ¿no? Hay algo que te está indicando que ahí en realidad eso no está sucediendo. Y cuando sí está sucediendo, a la vista nos damos cuenta. En estos días que hay maratón de lectura, por ejemplo, y que proliferan las escenas de lecturas en fotografías, en videos, nos damos cuenta cuando ahí lo que sucedió fue realmente sustantivo o lo que sucedió fue algo para cumplir con la jornada con el que se dijo que hoy se leía, ¿no? Natalia, el Estado, por supuesto, y a través del plan de lecturas propone un material riquísimo, pero el docente, ¿qué debe llevar para leer? ¿Qué es lo que vos decís? Bueno, mira, recomiendo tener en cuenta esto cuando voy a seleccionar un material. ¿Qué dos o tres cosas Y bueno, yo fundamentales? recomendaría fundamentalmente, primero siempre confiar en los clásicos que por algo lo son, que por algo le siguen diciendo a cada persona algo muy profundo, algo muy genuino. Entonces, sí, confiar en los textos que superaron la prueba del tiempo, digamos, ¿no? Claro. Que incluso estamos hablando de clásicos contemporáneos, no solamente clásicos maravillosos recopilados por los hermanos Grimm, aunque esos son muy importantes, porque en esos clásicos, digamos, en esos que teóricamente todos creemos haber leído, está lo que la humanidad fue transmitiendo de generación en generación y quiso llevarse. Entonces, y eso que damos por sentado, y que si los chicos hoy no pueden reconocer quién es el sastrecillo valiente, o qué eran los 7 cabritillos, o algunos clásicos que es como que perdieron un poquito de vigencia o de cámara, porque todavía no se dio cuenta Disney, para hacer su versión a lo mejor edulcorado, tan cambiada, se pierden algo de las conversaciones, algo de lo que es patrimonio cultural común. Empezando los clásicos. Y después no llevar nada que no nos guste, porque se nos va a notar, ¿no? O sea, lo que llevamos es lo que realmente nos conmovió, lo que realmente nos hizo reír, y lo que realmente pensamos que va a conectar con el otro, con esos otros con quienes vamos a compartir las lecturas. Creo que eso es lo más importante, saber leer con qué va a conectar ese al que vamos a acompañar con lecturas, o con quienes que nos va a acompañar, porque además la lectura es una cosa sumamente horizontal, nos pone, no es algo que damos solamente, es algo también que nos damos cada vez. De cada lectura de cada otro, aunque sea un bebé, se aprende, ¿no? De cada interpretación de lo que hace ese bebé con lo que compartimos con ese bebé, seguro aprendemos algo. Y eso tiene que ver con conocer, con permanecer con los grupos, que la lectura no sea una sola vez porque es el día de la maratón,
por ejemplo, sino que el día de la maratón sea el comienzo de una larga serie de encuentros que pueden durar años, ¿no? En eso las maestras son las abuelas cuentacuentos que van muchas veces con una frecuencia que ellas mismas acuerdan con los grupos o con la escuela o con el espacio donde ejercen y acompañan a veces durante años a un grupo con lecturas, porque bueno, es una actividad bastante inagotable. Natalia, ¿qué es eso de me quedo en casa a leer? Bueno, fue la propuesta de la pandemia, ¿no? Justo habíamos empezado, por suerte empezamos de una manera tan física, bueno, la pandemia puso de relieve toda esta materialidad de la práctica de la práctica lectora y de alguna manera eh, bueno, había que suplir esa posibilidad de ir a una biblioteca, a retirar el libro. Lo que hicimos fue cada día ir compartiendo algo de estas colecciones hermosas que ahora están llegando a las escuelas. Fuimos compartiendo cada día un texto de los Leer por Leer en las redes y se multiplicaron y se compartieron muchísimo como plaquitas. O en la voz de las docentes, en la voz de la mamá o de la bibliotecaria que las compartía con sus usuarios. Es importante que los textos se pongan en voz, tengan su interpretación, como si fueran una partitura, y que te lleguen de la mano de los que te son significativos realmente afectivamente, tu maestra, tu mamá. Natalia, ¿vos estás en el Chaco? No, ahora estoy en Buenos Aires. Ah, estás en Buenos Aires. Ah, te preguntaba por el Chaco porque es una provincia emblemática, ¿no? Con esta cuestión de los escritores, de la lectura. Sí. Bueno, también la hace así la Fundación de Mempo, que Ujú. tiene una Sí, sí. fortaleza tremenda, ¿no? ¿Qué nos podés contar de eso? Cada año organizamos este encuentro, que estos dos últimos años fue virtual y estamos deseosos de retomar el encuentro multitudinario, presencial. Eh, Creo que somos una comunidad de lectores que sostenemos con este encuentro que es el Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura, al que vienen escritores y gente del mundo del libro de todos los continentes. Hace 26 años, es una idea de Mempo que él lleva y sostiene con gran convencimiento sobre todo. Hola, Sí, 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 ¿me sí, escuchan? te Sí, escuchábamos bien. bien, es que justo me entró una llamada. Y bueno, eh, es una conversación que se va profundizando a lo largo de los años, que vamos retomando cada agosto, y entre medio, bueno, hacemos cosas como lo de las abuelas cuentacuentos, como los postítulos en pedagogía de la lectura, pero creo que lo más lindo es eso, encontrarnos todos, a veces somos 3.000 en una sala, escuchando a un texto en la voz de su autor y sabiendo que eso que nos está pasando es importante para todos. Qué, qué maravilla eso, Natalia. Es muy lindo. Te cuento una experiencia por ahí un poco casera y después quería preguntarte si vos tenés así experiencias de pequeños grupos de compañeros con los que leo. Pero, yo estoy acá en la ciudad de Las Flores, a 180 kilómetros de la capital, de Buenos Aires. Eh, Accedes a la ciudad de Las Flores por Ruta 3, estamos en el lugar a muy poquitos kilómetros en Pardo, donde tenía la casa de Casares.
en la Ciudad de las Flores se hace el concurso de Casares todos los años, que Ay, también qué lindo. participan muchos, desde muchos lugares del país. Pero quería contarte una experiencia que tenemos con un grupo de amigos desde hace mucho tiempo. La mayoría somos docentes y nos consideramos del ámbito nacional y popular. Por ende, el choripán es es un invitado de lujo. Entonces, Un emblema. por supuesto que no renegamos del café literario, pero nosotros hacemos choripán literario. Qué divertido. Es una experiencia muy linda, inclusive donde invitamos alumnos nuestros y alumnos a los que no podíamos hacer leer en el aula, y en el choripán literario llevaban lo que ellos querían leer, que les gustaba, Hermoso. y la verdad que es una experiencia muy linda. Bueno, después de este tiempo de pandemia, un poco se ha dejado eso, pero ya lo iremos a retomar, y te lo quería contar, porque es una experiencia linda. ¿Vos, Precioso. vos tenés grupos así de amigos o grupos pequeños donde se reúnen a leer o a compartir? Capaz que no sé si da el tiempo para eso, o por ahí se reúnen más que nada para elegir qué material va a ir al plan, ¿no? No, no, la verdad es que en el último tiempo la gestión te lleva a una cosa muy, muy de vorágine, eso, de gestión y de... Pero nunca dejé de dar mis clases en el postítulo de literatura para niños, y para mí hoy esos grupos son con quienes mejor siento que comparto lecturas. Eh, Sin embargo, sé por experiencia propia que no hay nada más lindo que el encuentro con pares. Mi, o sea, mi adolescencia, por ejemplo, encontrar con quién leer era maravilloso. Desde un novio hasta la mejor amiga con la que compartíamos, ¿no? Entonces, sí, las abuelas también son un grupo con quienes compartimos lecturas. Y no es, no, no es no es que se comparte solamente lo que se va a llevar para leer con otros, ¿no? No es utilitario, sino que es el encontrarse para leer lo que nos gusta, lo que nos conmovió. Y lo que se dio durante la pandemia es mucho grupo virtual, Claro. de gente compartiendo lecturas de esta manera, ¿no? Y sí vimos que se puede. No es lo mismo, pero se puede. Y sí, la lectura va a ser importante siempre, no se va a perder. Quería preguntarte, ya que nombraste ese momento tan fantástico de compartir con tantas personalidades o personas de otros lugares, eh, cuando, cuando comparten lectura, cuando analizan, eh, ¿qué pasa en el mundo hoy con la lectura, con el formato papel, con el formato digital? ¿Se lee más, se lee menos? ¿Cómo, qué pasa con los adolescentes? ¿Leen los adultos? ¿Cómo viene eso? ¿Hay un análisis? Bueno, no sé si hay muchos estudios. Sí que los chicos y los adolescentes son hoy parte de la población que más lee. Y de hecho, está como en crecimiento la producción. Como evidentemente hay ahí un germen de algo de una demanda, digamos, evidentemente se produce para ese grupo. De todas maneras, todo eso está cambiando muy rápidamente, y una de las cosas que a mí me preocupa y que me gustaría que todos y todas nos pudiéramos ocupar es justamente el hecho de que lo que se comparte es todo como cortito, ¿no? Son micro mensajes, o sea, pequeñas unidades de sentido, y, y entonces hacer en las instituciones, hacer en los hogares,
momentos en donde podamos parar un ratito la vorágine de la información, de toda esta cosa que pareciera que hay que de estar al tanto de la novedad, para pensar para detener todo y leer un texto que a lo mejor no es tan corto, y confiar en que podemos compartir eso y que no vamos a dejar a nadie afuera por el hecho de que es un poquito largo, si lo hacemos bien, ¿no? Darle el tiempo que necesita a la lectura, porque esto, digamos, combate otros males de época, ¿no? Como una cosa superficial, o esa cosa de tanta velocidad, eh, dar lugar a que haya una conversación sobre libros para que la recomendación no venga solamente por el algoritmo, ¿no? Estamos con las plataformas compiten por nuestra atención, provocan que estemos permanentemente tensionados y como con ansiedad por ver qué pasa si no nos estamos perdiendo algo, y otorgar la experiencia del detenerse, de pensar en profundidad, de conversar, de recomendarnos entre nosotros, y que son cosas que como son un movimiento como de resistencia a, a ese mercado de la plataforma. Bien. Natalia, con el Plan Nacional de Lectura, por supuesto que ya tiene su implementación, está llegando material a las escuelas, como vos decís, a los institutos. ¿Y qué hay? ¿Ya están pensando a largo plazo por dónde habrá que ir? ¿O tienen que hacer un análisis de algunas cuestiones ahora? Y supongo que se estará pensando, ¿no? En este momento justamente se está replanteando todo, y en esos momentos es en los que hay que ponerse firme a ver, en esto de que en esto nadie inventa el agujero del mate, y que no hace falta hay como una tensión por la innovación, y justamente lo que necesitamos es refugiarnos en prácticas que parecen un museo de grandes novedades, digamos, ¿no? Pero que son las que siempre nos hicieron bien. Hay esa tendencia a la novedad, a la innovación, a ver, ahora salgo con algo que en realidad nadie hizo. No hace falta. Lo que necesitamos es esa otra cosa que sabemos que nos hizo lectores y lectoras. Y eso es muy difícil de conseguir en las instituciones. El plan de lectura trabaja específicamente para las escuelas, porque está en el Ministerio de Educación, y en las escuelas se volvió muy escaso, tanto el tiempo como la calma. Entonces, los acuerdos institucionales, promover los acuerdos institucionales, promover los encuentros que permitan ese espacio, y todo eso está como docente podemos conversarlo, está en el currículum, está, Claro. está en lo que y necesitamos que esté escrito, porque si no después las cosas no van a suceder. Así que ahí en el plan estratégico institucional, en el acuerdo con la dirección, para saber que nos podemos encontrar, que esas horas que las vamos a dedicar a esto no son no hacer nada. Ese ratito que vamos a hacer de lectura diaria no es no hacer nada, ¿no? Bueno, la verdad es que es convencer a cada funcionario de que no hace falta inventar algo nuevo, es toda una tarea.
sí, sí, porque estamos con eso de que no sé qué quiero, pero lo quiero ahora y la verdad que hay, hay mucho y me parece que eso de trabajar con las abuelas, cuentacuentos, me parece que es recuperar una práctica que hemos perdido y creo que va por ahí la cuestión, ¿no? Sí, sí. Las abuelas como lo tienen muy naturalmente incorporado, sobre todo las que se quieren dedicar a esto, eh, y son muy aplaudidas y muy valoradas en las comunidades, y a mí me gustaría que fueran más imitadas y Bien, no invitadas. claro. Natalia, se nos termina el tiempo, la verdad que es un placer, uno se quedaría escuchándote mucho tiempo más, pero bueno, sabemos que tu agenda es intensa, por eso doble el agradecimiento de que hayas conversado con nosotros en este espacio del Colibrí, del Provincial Online Radio, así que agradecerte y bueno, lo que quieras agregar para despedirnos. Bueno, que sepan que están en internet los catálogos de las colecciones que están llegando y que cuando llegan colecciones no significa que hay que leer eso y ni que eso se vuelve obligación.